amigos, gracias por seguir con República de la Verdad. Y miren, si alguno ha pensado que se ha hablado suficiente del fideicomiso, yo entiendo que no, que todavía no. Yo he tenido oportunidad de entrevistar en varias ocasiones a diferentes especialistas sobre el tema del fideicomiso a propósito del tan mencionado y el tan tratado fideicomiso de Punta Catalina, pero hay mucho más que saber para que el tema nos quede totalmente entendido. En especial, no solamente por el fideicomiso de Punta Catalina, sino porque actualmente en República Dominicana se llevan a cabo otros y hay otras operaciones que se han hecho a través de esta modalidad. Así que yo creo que hay mucho más que saber y que preguntar sobre este tema. Y bueno, para hablarlo y para preguntar todas las inquietudes que tenemos, ya tenemos aquí en República de la Verdad al abogado y economista Aquiles Correa. Bienvenido, Aquiles. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por tenernos aquí en República de la Verdad y darnos la oportunidad de compartir estos temas. Me va a disculpar que yo lo llame Correa Calderón. Sí. Aquiles Calderón. Bueno, bienvenido, Aquiles. Ya decía yo que ciertamente se ha hablado mucho del fideicomiso, pero todavía quedan dudas. Vamos a empezar para poner a la gente en contexto. ¿Qué es esto del fideicomiso? No solo el de Punta Catalina, que es en el que más hemos tenido interés últimamente, sino la figura en sentido general. Para tratar de simplificar el concepto de la figura, vamos a decir cómo funciona un fideicomiso. Claro. Consiste en aislar determinados recursos y especializarlos para un proyecto, un objetivo determinado, de forma tal que se colocan bajo la administración de una entidad fiduciaria y así se evita que puedan ser utilizados para cualquier otro propósito que no sea el que dio lugar a la constitución del fideicomiso. Si tratamos de hacer un ejemplo muy simplificado de una operación llevándola al extremo de lo elemental, pensemos cuando una persona tiene un salario, digamos, tiene un salario de 30,000 pesos y decide colocar en 3 cajitas el monto que va a utilizar para las cosas más perentorias. Digamos que utiliza un frasquito para poner lo que se va a utilizar para el alquiler de la vivienda, otra cajita para lo que se va a utilizar para los gastos del mes y uno para los gastos de educación de los hijos. Y decide, esto que está aquí es intocable, lo voy a separar. Algo similar pasa en el caso del fideicomiso, lo único que eso que es intocable se coloca bajo la administración de un administrador especializado, una entidad fiduciaria que está sometida a supervisión y así se evite que mezclemos los recursos que están destinados a un fin o a otro con los que están utilizados para cumplir con las necesidades generales de la persona. Y esto se logra a través de esa operación del fideicomiso ya de una manera mucho más formal, mucho más técnica, especializando determinados recursos y apartándolos del resto de los bienes que forman parte del patrimonio de las personas que intervienen en la operación, de forma tal que esos recursos solamente los puede utilizar el fiduciario, pero exclusivamente para los fines que motivaron la constitución de ese fideicomiso. Hay fideicomisos públicos y hay fideicomisos privados. La gente ha estado muy inquietada por el fideicomiso público de Punta Catalina, pero cuéntenos un poco de los fideicomisos privados y de los públicos también. Sí, la experiencia más significativa que existe en el país es con los fideicomisos para el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Por ejemplo, hay muchos proyectos inmobiliarios que se han desarrollado recientemente y eso ha permitido que se haya consolidado la figura del fideicomiso en la República Dominicana para construir proyectos de vivienda de bajo costo. ¿Qué significa que se ha consolidado? Que no estamos inventando, sino que hay experiencia ya. Sí, ya nosotros tenemos una gran cultura en el tema del fideicomiso, aunque la operación es relativamente reciente porque la ley se inició la figura del fideicomiso en el país en el 2011, la ley 189-11, que es la que regula la figura del fideicomiso en la República Dominicana, pero ha tenido un dinamismo ascendente y constante. Y hay muchos proyectos que se han manejado a través del fideicomiso, sobre todo en el ámbito inmobiliario, para el desarrollo de proyectos inmobiliarios y concretamente para proyectos inmobiliarios de bajo costo. Pero también ¿Fideicomisos públicos o privados estos? ha habido una combinación. Por ejemplo, en el caso de Ciudad Juan Bosch, es una combinación de un fideicomiso público creado por el Estado que se vincula a fideicomisos privados constituidos por desarrolladores inmobiliarios para construir y vender los proyectos de vivienda de bajo costo. ¿Y cómo funcionó esto? ¿Cómo funcionó el manejo del dinero público y el privado ahí? Se constituye el fideicomiso público, el Estado aportó unos terrenos y llama a licitación a los interesados en adquirir porciones de esos terrenos para desarrollar proyectos inmobiliarios en ese complejo
que ha sido diseñado por el Estado, pero cada desarrollador privado constituye a su vez un fideicomiso particular. ¿Y esto para cuáles fines? Digamos, en el caso de los desarrolladores. En el caso de los desarrolladores, permite que los fondos que el desarrollador recibe por concepto de avances para la compra del terreno, por ejemplo, Sí. no estén sujetos a su discrecionalidad, sino que entran al fideicomiso y, a diferencia de lo que frecuentemente ocurría en nuestro país con proyectos ordinarios, el desarrollador no puede utilizar esos fondos como si fueran de él, sino que exclusivamente lo puede utilizar para ejecutar el proyecto inmobiliario que está siendo constituido a través del fideicomiso. Ese es un ejemplo de un fideicomiso público-privado, digamos. Correcto. ¿Y cuál Tiene las dos ejemplo- vertientes. ¿Y cuál pudiéramos citar de uno plenamente privado, para tener una idea de cómo funciona? En el caso de un fideicomiso puramente privado, como les decía, se utiliza mucho para el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Olvidémonos de que es un terreno que ha sido adquirido por el Estado o vendido por el Estado, sino que es un terreno que directamente un desarrollador inmobiliario compra en el mercado y decide constituir un fideicomiso para desarrollar ese proyecto inmobiliario. ¿Qué ventaja tiene el adquiriente de una vivienda en un proyecto inmobiliario que está constituido en un fideicomiso? Si es un proyecto para la construcción de viviendas de bajo costo, tiene una serie de incentivos, de beneficios fiscales, pero también tiene unas facilidades porque se le concede un bono inicial de compensación parcial de lo que paga el desarrollador por concepto de ITEVIS, y se le devuelve una especie de bono que sirve como inicial para pagar la vivienda. Pero además tiene una gran seguridad porque, como decía, el desarrollador no puede entonces utilizar esos recursos de manera discrecional, sino que únicamente lo puede dedicar a la ejecución del proyecto a través de la fiduciaria. Muchos de nosotros hemos tenido oportunidad de conocer a alguien o a alguno de los beneficiarios de este bono a través del fideicomiso, especialmente de Ciudad Juan Bosch. Aquiles, usted decía que está consolidado en el país. ¿Qué otro ejemplo exitoso, digamos, tenemos de fideicomisos públicos o público-privados? En el caso del fideicomiso público, ya el fideicomiso RD Vial, mediante el cual se transmite la gestión de los peajes del Estado a ese fideicomiso, se gestiona a través de un fideicomiso que fue constituido originalmente por el Estado Dominicano con la participación del Ministerio de Obras Públicas. En el caso de la Organización del Transporte Público, se constituyó un fideicomiso para esos fines que se llama FIMOVIT y que está en proceso de operación ya. Ha permitido que se organice toda la recaudación de los pasajes en una caja única. ¿De cuáles pasajes? ¿Del transporte público que tiene el gobierno? Del transporte público de pasajeros colectivos que se va a organizar a través de un fideicomiso. Existe una plataforma que permite, inclusive ustedes quizás han visto que algunos de los autobuses públicos ya tienen la posibilidad de pago con tarjeta de crédito. Y eso es porque esos fideicomisos tienen toda una plataforma financiera y de manejo de las finanzas que le permite utilizar el esquema del fideicomiso para recaudar los fondos por concepto de pasaje, y cuando ya esté plenamente operativo, porque todavía está en la fase de implementación, entonces le podrá permitir acceder al financiamiento y transformar la flotilla del transporte de vehículos de pasajeros, el transporte colectivo de pasajeros. Para el grueso de la población que quizá no es seguidora de estos temas económicos, ¿les ha sorprendido quizá que haya ya otros fideicomisos en ejecución en el país? El asunto se ha destapado más y la gente ha tenido más interés por el de Punta Catalina. ¿Será por la inversión involucrada o qué? Porque de repente hay otros fideicomisos bastante interesantes, de los que quizá nunca hablamos antes. Bueno, en el caso del fideicomiso para la administración de la central termoeléctrica de Punta Catalina, se da el tema de que como punto de partida es un sector muy delicado, muy sensible, el tema del sector eléctrico. Y también, quizás, como se han quejado algunos, había oportunidades de una mayor comunicación inicialmente sobre las implicaciones de este fideicomiso, y quizás no hubo la suficiente transmisión de información, pero también hay elementos del contrato que merecieron una atención distinta y que han dado lugar a una serie de conjeturas o de distorsiones en cuanto a su apreciación. Por ejemplo, la forma en que está constituido el comité técnico del fideicomiso, que es el órgano que toma las decisiones y las canaliza desde el Estado al fiduciario, ahí hay unas
oportunidades de mejora en cuanto a la configuración de ese organismo colectivo de toma de decisiones, proteger la estabilidad de los procesos de compras y contrataciones. Hay una serie de detalles que quizás han movido a preocupación, pero eso no debe en modo alguno contaminar la figura del fideicomiso, porque realmente hay muchas posibilidades de ajustes en el contrato que se pueden manejar. Usted se define, Aquiles, como un apasionado de esta figura del fideicomiso. Ya entiendo por qué, señor, y seguro ustedes también. Y ya que entramos entonces en el de Punta Catalina y que ha mencionado el tema del contrato que está en el Congreso, ¿qué es lo que se supone que debe hacer el Congreso con este contrato? ¿Todavía puede hacer modificaciones o sería solamente aprobarlo o rechazarlo? Sí, cuando se trata de un contrato, como no es una iniciativa legislativa, no es un proyecto de ley, el Congreso solamente tiene dos opciones: o lo acoge o lo rechaza. No puede hacer modificaciones. O lo aprueba o lo rechaza. Ahora, quien sometió el contrato, que es el Poder Ejecutivo, sí puede introducir modificaciones al contrato. Tiene un mecanismo para eso, puede ser a través de una adenda, es decir, una modificación del contrato, o puede ser retirando el contrato y depositando un contrato nuevo. Esas son las opciones. Lógicamente, en el momento en que estamos, como el presidente de la República ha llamado a una concertación sobre el tema a través del centro del CES. El Consejo Económico y Social, ¿no? Que tiene esta discusión sobre la mesa. Exacto. Es posible establecer esa discusión porque en el momento actual el Congreso está en receso por haber terminado la legislatura, que se reinicia el 27 de febrero, a partir de la cual entonces habrá la oportunidad de reintroducirlo o de introducir enmiendas al contrato. Yo quisiera que tuviéramos tiempo para más, pero lamentablemente no es así. Sin embargo, no puedo terminar la entrevista sin preguntarle, bueno, esto que es inquietud de muchas personas, ¿hay o no posibilidad de que la administración de las plantas o las plantas terminaran siendo propiedad del sector privado con este fideicomiso? No, el fideicomiso no permite una transferencia de los bienes que están incorporados al fideicomiso a particulares. Esos bienes continúan vinculados al Estado y al interés público. La figura que puede recibir los bienes luego de que se concluya el fideicomiso es el Estado exclusivamente, que es el único fideicomisario, es el único ente que tiene la facultad de recibir los bienes que se incorporan al fideicomiso, de modo que esa posibilidad está descartada. Su opinión como profesional sobre esta mesa técnica que se ha conformado, la que está para manejar el fideicomiso, que ciertamente es uno de los últimos elementos que ha generado más controversia. Yo pienso que cuando se trata de la toma de decisiones de carácter público y la canalización de políticas públicas, debe descansar en entidades públicas. Es decir, los órganos que están llamados a tomar las decisiones son los que deben estar representados directamente en ese organismo colegiado que adopte las decisiones, independientemente de que puedan existir organismos de consulta en calidad de técnicos que puedan también contribuir a la toma de decisiones. Pero cuando se trata de la canalización de políticas públicas, debería estar en manos de entes del Estado. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro, sobre todo porque hemos podido conversar de fideicomisos que ya están establecidos y funcionando, que la gente puede ver por ahí sus resultados. Muchísimas gracias, Aquiles Calderón, economista y abogado que ha tenido, bueno, pues el placer, digamos, y nos ha permitido tener estas explicaciones más amplias sobre la figura del fideicomiso. Gracias a ti.